Entonces él se levantó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Con esta cita bíblica comenzamos nuestro estudio bíblico 22 de junio, un día que el Señor nos ha regalado de este año 2023 con una hermosa lluvia. Ya ha habido lluvia desde ayer y damos gracias al Señor por esto, porque también sabemos lo necesario que es para la subsistencia, ¿no? Para el desarrollo de la vida, este elemento tan vital como es el agua. Gracias al Señor porque es este Dios creador, poderoso, y que en su poder ahí, ¿no?, nos ha regalado este hermoso día. Bien, pues estamos viendo 12 hombres comunes y corrientes, 12 hombres como tú y como yo. Y estamos viendo, ya nuestro pastor había estado hablando con respecto a Juan, el discípulo amado, y mirando ahí algunos equilibrios dentro de la vida y desarrollo de Juan. Hoy día hablaremos del equilibrio entre la ambición y la humildad, y por eso hemos puesto este texto que hemos leído, donde el Señor Jesús ya viene tratando esto con respecto a quién se disponía a servir, debía ser el último de todos y servirlos a todos. Claramente ahí habla de renuncia y de humildad. Y con esta lectura entonces arrancamos hoy y hablamos entonces de este equilibrio también que en este llamado del Señor Jesús hace con respecto a la ambición y la humildad. Consideramos entonces la vida del apóstol Juan y su desarrollo. Sabemos ahí que fue el último ya ahí por el año 90 después de Cristo en partir. Y el desarrollo de su vida nos habla entonces de un proceso continuo que todos los creyentes vivimos. Por eso, así como con cada uno de estos 12 nos podemos identificar, o ya con los que hemos visto nos hemos podido identificar, hay ahí también una gran verdad a través de la vida de Juan. Jesús entonces viene tratando todo esto y podemos decir de alguna forma que en este contexto y mirando la vida del Señor Jesús, la humildad es ese secreto que el Señor ahí tiene, un secreto visible, ¿no?, propio de sus características. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. O sea, el ejemplo máximo, ¿no?, es Jesucristo. Pero ahora también vemos cómo este Jesucristo fue trabajando en la vida de estos 12. El perfil del maestro entonces nos habla de un Jesús humilde, y podemos definir ahí desde el diccionario bíblico humildad como aquello que es la virtud cristiana que tiene la persona sencilla y virtuosa, que sitúa sus cualidades o méritos por debajo de lo que realmente los demás consideran justo. Lo contrario a humildad sería soberbia, que lleva a ensalzarse sin bases objetivas y reales. Entonces, qué interesante, qué necesario es este equilibrio entre la ambición y la humildad. Si miramos el fruto del Espíritu y en sus distintas ramificaciones, un solo fruto que se manifiesta, ¿no?, en varios aspectos, entendemos también que está ahí considerada la humildad. Procurar como creyentes que el fruto del Espíritu realmente sea en nosotros, esto nos va a ayudar también a comprender con mayor profundidad y a atacar cualquier indicio de una ambición con un mal concepto de humildad. Juan entonces en este desarrollo progresivo como creyente está enfrentando esta situación. Se está enfrentando, está luchando con su ego. Es conocido como parte de los hijos del trueno. Ese es el título que tiene junto a su hermano, los hijos del trueno. Y en específico, mirando aquí en Marcos, nos vemos una muestra de ambición sin humildad. Vamos ahí a Marcos capítulo 10, versos 35 al 37. Este texto nos va a dejar a la vista la actitud tras la ambición que no tiene en sí humildad.
ojalá me pueda entender cómo lo expreso. Antes también nos narra en los evangelios esta situación, pero ahí involucra a la madre. Ahora a estos específicamente vamos a ver ahí entonces en el 35, 36 y 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, se le acercaron a Jesús, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vamos al 38 igual. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Interesante, ¿no? Vemos ahí entonces una clara manifestación de una ambición y lejos de toda humildad. De manera secreta han intentado ahí interpelar al maestro, a Jesús, para que esto los ponga ahí en un puesto de importancia, de honor. ¿Y por qué decimos en secreto? Porque si usted mira el 41 del mismo capítulo 10 de Marcos, queda a la vista que esa acción de ambición era secreta y con una mala intención del corazón. Cuando le oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Fueron sorprendidos ahí por los otros 10 en esta actitud secreta, con una clara ambición, lejos de toda humildad. No han comprendido el propósito del servicio, no han comprendido hasta ahí. E incluso hasta allá la cruz, no logran aún comprender bien este proceso ahí de poder mirar en el ejemplo que tienen del mismo Jesús. Ahora ven ahí como cuando estés en la gloria, nos gustaría sentarnos al lado tuyo, pero ahí Jesús también les sale al paso. Tener una ambición, un sueño, una meta de ocupar algún puesto, algún lugar, no tiene nada de malo. El problema que podemos encontrar en Juan suscita en que la verdadera falta de humildad, al tener la ambición, al desear algo, algún logro, esa falta de humildad nos viene a hablar de esa falta de equilibrio que tiene que haber. Podemos desear, podemos anhelar, podemos tener una ambición hermosa, podemos ambicionar muchas cosas. Y espiritualmente, al interior de la iglesia, podemos soñar, pero debe haber un equilibrio. Hay una línea muy delgada donde la intención de poder o la ambición de poder soñar en servir al Señor y alcanzar a muchos, pero con ese corazón humilde, tal como fue Jesucristo. Ese es el problema, esa es la situación, y eso con lo que está luchando Juan. Y sabemos que a medida que fue avanzando en este caminar con Jesús, fue también poniendo en él un corazón humilde, y lo vamos a terminar de ver en unos segundos más. Su error entonces podemos describir en este hecho de desear obtener una posición, de ser digno, lejos de toda humildad, que es la que caracteriza a un servidor de Cristo. Me recuerda a una persona que conocimos y en otra iglesia, que le gustaba que le tocaran el hombro. Era un hermano de la iglesia, venía de otra iglesia y le gustaba que lo ensalzaran, le gustaba que, usted es mejor que el pastor, él le fascinaba eso, ¿no? Pero a poco escarbar, el pastor de la iglesia se entera de una situación compleja, y a este hermano entonces se le pide que realice unas funciones que podrían ser consideradas menor al interior del cuerpo. Y este se ofendió y se indignó, echó a relucir la verdadera intención que estaba detrás de ese pseudo espíritu de servicio. Una falsa humildad.
Una falsa humildad que incluso, a pesar de necesitar con urgencia, así como todos necesitamos del Señor, a pesar de necesitar con urgencia una intervención del Señor, sanar su corazón, cambiar esa actitud, era tanto el orgullo que ni siquiera era capaz de pedir por él mismo. A ese nivel, este hombre, que no sé dónde habrá terminado a parar, le perdimos el rastro. Podemos estar dentro del cuerpo y estar arrastrando unas actitudes incorrectas, formas incorrectas. Desear servir al Señor seguido por un espíritu no humilde. Un espíritu de grandeza, un espíritu de siempre demostrar que está todo es maravilloso, pero por dentro puede estar el corazón más vacío y que solamente busca llenar con esas habladurías su corazón, su ego interior, y no cultivar un corazón humilde. Un corazón humilde que necesita, la estoy pasando mal, un corazón humilde que dice, necesito que ores por mí, un corazón humilde que ante la misma presencia de Dios mismo se derrama, porque somos totalmente dependientes de su amor y de su gracia. Eso es algo que yo no dudo ni un segundo, no me pierdo en la línea, ni el poder ni nada, me pierde esa capacidad que no tengo, y que esa capacidad solo viene del cielo, de total dependencia de su amor y de su gracia. Por eso es interesante, es importante, hermanos y hermanos, en esta etapa que estamos viviendo como Iglesia Vida Nueva, arraigados y creciendo como ese varón perfecto Jesucristo, que por sobre todas las cosas, infinito en amor y humilde, para servir al interior de mi familia primeramente, donde debo ser el primer pilar, ¿no? Porque puedo aquí estar hablando y predicando y todo y tener la escoba en mi casa, ¿no? Como se dice vulgarmente. Debe partir por mi casa, por mi persona, por mi matrimonio, por mi familia, por mis hijos, por quienes viven a mi alrededor, por la comunidad, por la sociedad, por la iglesia, donde el Señor me ha puesto para servir. Debe ser entonces característica esta humildad. Desear, anhelar, tener una ambición no es malo, siempre y cuando la que motive esta ambición no sea el poder, sino servir realmente a aquel que estuvo dispuesto a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Jesucristo repite una y otra vez que la humildad es la pieza fundamental en quien se dispone a servirle, en quien se dispone a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. La humildad debe ser esa característica principal. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, un servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, versos 42 al 45. Esa debe ser nuestra máxima. Allá debemos apuntar. El que quiere ser grande debe primeramente ser humilde. Juan lo aprendió con golpes, con porrazos, quizás con lágrimas, con sufrimientos. Pero vemos el fruto. Por eso ahora también en esta exhortación también encontramos una palabra de ánimo a nuestras vidas. Porque si nos hemos puesto y nos hemos dispuesto a servir al Señor, y en este proceso continuo, en esta revelación progresiva que va también impactando a nosotros, porque no todos crecemos a la misma velocidad, al mismo nivel. Dios va tratando con cada uno de nosotros. Quizás hay cosas de la vida pasada que aún no puedes dejar. No te desanimes. Sigue confiando en este Dios poderoso que a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, está ahí cada día como ese alfarero. Ese barro en sus manos somos nosotros, moldeándonos para algún día alcanzar la gloria eterna. Por eso, ánimo. Si hay cosas que cambiar, es tiempo de cambiar. Todos tenemos cosas que cambiar. Es hora de presentarnos en intimidad ante el Señor.
en lo íntimo, en lo íntimo, en lo íntimo, en el silencio, ahí donde tenemos que buscar el rostro del Señor y mostrarnos tal cual es. Él nos conoce, no hay nada que nosotros podamos hacer para sorprenderlo. Mira, Señor, mira lo que hice. No hay nada que pueda sorprender al Señor si Él es el creador de todas las cosas. Más sí, Él valora ese corazón humilde que se somete, se humilla para que Él transforme y cambie y haga lo necesario. En Juan lo vemos, aprendió este equilibrio, entonces, mirando ahí de su vida, este testimonio para nosotros, este equilibrio entre la ambición y la humildad. De hecho, la humildad es uno de las cualidades que más destacan en sus escritos. ¿Cómo lo vemos? Juan rehúsa a hablar de sí mismo en referencia de su persona. En el Evangelio de Juan no vemos a Juan identificarse, yo Juan, el escritor, no. El discípulo amado, como uno de los discípulos, pero no vemos a él referirse a él mismo. A cambio de eso, mira qué importante, a cambio de eso, en lugar de hablar de él, da lugar a que Jesucristo, su nombre sea honrado, a poder afirmar a través de estos escritos inspirados por el Espíritu Santo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se figura maravillado de que Jesús lo amara. Un corazón humilde, eso no hay nada que se lo pueda quitar y eso sale por los poros. Entender que Jesús me amó y que en su amor infinito hoy soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios, soy un salvado que camina en este camino de la santificación para llegar a la gloria eterna, que está más cerca que nunca. Juan, en este equilibrio entre la ambición y la humildad, y en un amplio camino que ha recorrido, ya han pasado algunos años de la iglesia primitiva, comenzó su trabajo formal. Y ahí, casi en los últimos años de su vida, inspirado por el Espíritu Santo, escribe. ¿Y de qué forma escribe? Como el discípulo del amor. Y llama ahí a sus suscriptores como hijitos, amados. Y se incluye a sí mismo como un hermano en Cristo e hijo de Dios. En el lugar y en el momento de la vida que Juan logró llegar a esta madurez, a este proceso, en este proceso continuo, es al que también todos debemos aspirar. Hasta poder encontrarnos con este equilibrio. Es fácil que las luces nos encandilen. Es fácil que el micrófono nos vuelva locos si queramos. Y lo único que queramos es el micrófono. No es eso. El servicio es la obra del Señor. Por eso un corazón humilde que se dispone a servir y se dispone a ser usado. Así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo quien dice haber conocido a Jesús o quien dice haber estado con Jesús debe exteriorizar la vida de Jesús también a través de su vida. El conocimiento y el desarrollo, sabemos, de la vida cristiana es progresivo. El conocimiento de la palabra y cómo ésta va transformando nuestra vida es progresivo. No es un cambio inmediato. Incluso hay muchas cosas que aún deben cambiar en cada uno de nosotros, de los cuales yo soy el primero, y que podemos estar arrastrando de nuestra vida pasada. Pero es un buen tiempo para entender y aplicar a nuestras vidas, a través de este testimonio de estos santos hombres de Dios, como tú y como yo, llenos de errores y de fallas y de virtudes, pero que entendieron que vivir para Cristo era la mejor bendición que podían experimentar, y no solo vivir, sino que dejarse transformar por este poder a través de su Espíritu Santo. Juan, escribiendo en una edad madura, nos muestra el desarrollo de este crecimiento, de este conocimiento progresivo que fue asimilando en su vida para llegar a ser quien fue el apóstol Juan. La cuestión estará entonces en atender a esta verdad. Quien se acerca a Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entender esta verdad nos va a ayudar a poder ir cambiando y cada día ir creciendo, así como Jesús crecía
en gracia para con Dios y para con los hombres. Quien se acerca a Jesús, tenga claridad que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Que Jesús sea no solamente lo que nosotros hablemos, sino que lo que nuestras vidas demuestren con nuestro testimonio vivo de que somos hijos de Dios y que Jesucristo es el dueño y el Señor de nuestras vidas. Un abrazo, bendiciones.